Mujer llama a la policía por una niña. Se sorprende al saber que es hija adoptiva de un billonario. Sofía estaba quieta en la entrada de la boutique, con la luz fría de las vitrinas reflejada en los ojos. Tenía en la mano una bolsa modesta donde guardaba los pocos billetes que le costó ahorrar durante semanas. Dentro de la bolsa, cuidadosamente envuelto en papel de seda arrugado, un reloj simple que había elegido para alguien que significaba todo para ella. Afuera, el centro comercial latía con su propio ritmo. Pasos apresurados, risas dispersas, el sonido metálico de una tarjeta al pasar por una terminal. Adentro, el mundo parecía más brillante, casi otro planeta al que Sofía no estaba acostumbrada a entrar. La razón por la que estaba allí estaba clara y pesaba en su pecho como un secreto feliz. Era el cumpleaños de la mujer que la había cuidado antes de que su vida cambiara de forma radical, la mujer a quien todos en su barrio llamaban Doña Carmen. Sofía quería que el regalo brillara en su muñeca cuando Doña Carmen lo viera. Le imaginaba soltando una carcajada seca y emocionada, secándose las manos con el delantal, oyendo que valió la pena aquel puñado de horas extra de trabajo en las que había guardado cada moneda. Comprar ese reloj significaba decir gracias en un idioma que Sofía había aprendido mejor que las palabras. No llamó la atención por gritar o por pedir descuentos. Caminó despacio entre los maniquíes con vestidos como esculturas, tocando apenas el cristal de una vitrina, sintiendo el frío del mármol bajo su zapato. Sus ropas eran simples, gastadas en los bordes. Llevaba una chaqueta heredada que había olido a jabones domésticos y a historias de cocina. En contraste, la tienda respiraba pulcritud, madera bien lustrada, luces que creaban pequeños universos dentro de cada estante, un aroma deliberado a flores que no existían. La mujer que la observó se llamaba Elisa Morales, en el nombre de las placas sobre su pecho. En su boca, el título asesora de ventas sonaba como un escudo. Era hombre de miradas medidas, de uñas impecables, de una voz que ya había aprendido a sonar firme frente a clientes exigentes. Esa mañana, el gesto de Sofía, una mirada larga a un estuche de relojes y la mano que se movía con cuidado, sin tocar nada más que su bolsa, encendió una alarma minúscula en la señora Morales. Ella no pensó en racismo como palabra, pensó en procedimientos, pensó en protección, pensó en el pequeño lema en sus guantes, cuidar la imagen. La primera palabra fue un comentario bajo, apenas audible, una pregunta demasiado cargada. ¿Busco ayuda, jovencita? Sofía respondió con timidez, explicando el tamaño de la pulsera que necesitaba, la voluntad de pagar con el dinero que llevaba. En cualquier otro minuto, habría bastado una sonrisa y un gesto para acompañarla. Pero la señora Morales, al mirar la bolsa, la ropa, y al observar la manera en que Sofía sujetaba el reloj como si fuese algo peligroso, sintió que un deber la empujaba a sospechar. «Lo siento, señorita», dijo la señora Morales con voz que intentó ser neutral. «No puedo permitir que la clienta se lleve nada sin pasar por caja. ¿Puede mostrar su bolso?» Sofía obedeció con el corazón palpitándole dentro de la garganta. No había resistencia en su rostro, solo una confianza que no esperaba ser cuestionada en público. Abrió la bolsa, mostrando el reloj envuelto, los billetes doblados con cuidado, una nota escrita con letra apretada que decía: «Para Doña Carmen, con amor». La señora Morales no miró la nota. Miró las manos de Sofía, las mismas manos que tantas veces habían sostenido platos, que habían cosechado tomates, que habían tejido paños. En la ambición por proteger la mercancía, la sospecha superó la cortesía. La voz de la señora Morales cambió hacia su teléfono. Era una acción mecánica, casi automática. Llamó a lo que ella llamó seguridad, mientras la puerta giratoria seguía su baile de entradas y salidas. No pronunció la palabra policía en voz alta al principio.
Habló con quien debía y dijo lo que, en su cabeza, la colocaba del lado correcto de la historia, que había una joven en la tienda que parecía fuera de lugar, que necesitaban confirmar identidad. La llamada fue una semilla sembrada en un suelo fácil de prejuicios. En pocos minutos, 2 agentes de seguridad, gente de porte rígido, insignias brillantes, cruzaron la alfombra hacia la zona central. Paso firme, voces medidas. El murmullo del resto de los clientes se hizo un telón detrás del que se desarrollaba la escena. Había algo en sus miradas que hacía que Sofía se sintiera como la protagonista de una noticia mala que aún no entendía por completo. «No quiero problemas», murmuró Sofía. Pensaba en el reloj, en doña Carmen, en la luz del balcón de su calle. No había intención de robar, no había figura de delito en su acción. Sin embargo, la situación devino en interrogatorio público. Le pidieron que vaciara la bolsa otra vez, que mostrara el contenido, que explicara por qué estaba allí. Se habló de políticas de la tienda, de procedimientos, como si su presencia fuera un riesgo en sí mismo. Un hombre mayor, el gerente, salió desde una oficina interior en cuanto la voz por radio le informó. Se llamaba Castillo. Su nombre flotó en la escena con la formalidad de alguien que intenta mediar. Castillo habló con la autoridad de quien administra espacios de lujo y sostiene una reputación por encima de todo. «Por favor, acompáñeme al mostrador», dijo con suavidad ensayada, como si estuviera defendiendo a la marca tanto como al orden. Sofía caminó, con la nuca erguida a pesar del nudo que tenía en la garganta. Había gente mirando, algunos con el ceño fruncido, otros con ojos distraídos, tomando su café o su teléfono, como si la escena fuera entretenimiento ajeno. La humillación no llegó con gritos, sino con una secuencia de gestos pequeños. La voz baja de los agentes, las preguntas repetidas, la necesidad de explicar una y otra vez algo que no tenía nada que ocultar. Sofía escuchó a la señora Morales justificar su llamada. «Nos han reportado intentos de robo antes. Es mi responsabilidad». En la garganta de la niña, las palabras se convirtieron en gotas de hielo. Recordó de pronto la primera vez que doña Carmen le dijo que una mirada podía ser como un cincel. Algunos cincelaban para construir y otros para hacer pedazos. Hoy ella se sentía como la roca que amenazaban con quebrar. Un murmullo comenzó a construir su propia gravedad. La gente alrededor comenzó a observar con una mezcla de curiosidad y expectativa. Algunos cuchicheaban entre dientes. Otros apartaban la vista con la incomodidad de quien mira algo que debería estar prohibido. Un niño cerca tiró de la manga de su madre, señalando. La escena crecía sin que nadie realmente la alimentara. El silencio de algunos servía de combustible a la inseguridad de Sofía. Dentro del tumulto interno de la boutique, una figura externa observó desde el borde. Un hombre alto, traje oscuro, manos sin signos de trabajo rudo, que apareció como una pausa en la narrativa. Era un tipo de presencia que hacía que la luz de la tienda pareciera más tenue a su paso. No era estruendoso, no entró con pompa. Cruzó la alfombra con calma, como quien no quiere llamar la atención, pero cuya sombra la impone de todas formas. Varios clientes notaron su llegada, otros no. Sofía no lo conocía. No sabía que su vida se entrelazaba con la persona que entró en ese instante. Solo sintió que alguien, por primera vez desde que la situación había empezado, la miraba con algo que no era sospecha. La miraba con una atención reemplazante, una mirada que hacía que el ruido a su alrededor se redujera a murmullos. El hombre se acercó sin prisa. Tenía un aire de discreción en la que muchos creían. La fama que solo se intuye, la seguridad de quien no necesita escolta. No se presentó con una tarjeta ni con un discurso. Miró a Sofía, vio el reloj envuelto, vio el papel arrugado. Su voz fue baja, clara. «¿Sofía?» La tienda pareció contener el aliento, preguntándose cómo aquel nombre simple y muy común
había llegado ahí. Sofía levantó la mirada. La voz conocía su nombre como quien recuerda la letra de una canción. Confundida, casi sin aliento, respondió con un pequeño sí. En la expresión del hombre había algo que anuló el tiempo. Cariño contenido. Reconocimiento. Detrás de él, un hombre más joven que no dijo palabra, pero cuya mirada confirmaba lo que la boca todavía no terminaba de presentar. «Soy Navarro», dijo el hombre. «Soy su padre». Esa frase hizo que la temperatura de la sala cambiara. Para la señora Morales, para el gerente, para los agentes, fue como escuchar saltar un cerrojo en la lógica de lo que habían construido. La niña de ropas sencillas no era una desconocida sospechosa, era la hija adoptiva de un hombre cuyo apellido, murmurado en ciertas esferas, abría puertas. La palabra «padre» tenía ahora un peso que no tenía 5 minutos antes. No fue una llegada teatral ni un alarde de riqueza. Fue un ejercicio de autoridad sereno. Navarro habló con la calma de quien ha visto muchas cosas y ha aprendido cuándo intervenir. Pidió que se le permitiera hablar con su hija en privado durante 1 minuto. Explicó de forma breve y sin ostentación que Sofía vivía con él desde hacía 3 años. Que había preferido mantener su vida fuera del foco público, que en ese momento su prioridad era la dignidad de su hija. Los agentes, que hasta entonces habían actuado con el respaldo implícito de la señora Morales, se vieron enfrentados a una realidad que requería reposicionamiento. El gerente, cuya mayor obsesión era la reputación de la tienda, percibió sin mediación la posibilidad de un escándalo. La noticia de un maltrato público en su establecimiento, especialmente con alguien vinculado a una figura pública adinerada, podía volverse viral. Castillo tomó la decisión más resbaladiza: pedir disculpas, primero por lo ocurrido, y solicitar que el incidente se manejara con discreción. La señora Morales, de pronto consciente de la magnitud de lo que había activado, puso su mano sobre su pecho como si aquello pudiera detener el temblor en su voz. Quería justificar su acción con protocolos y con la responsabilidad que juraba sentir. Sin embargo, las palabras de Navarro pusieron en evidencia algo más humano: el miedo que había convertido en alarma, el prejuicio que se alimenta de pequeñas noticias y malas experiencias acumuladas. Cuando el hombre dijo «mi hija», la habitación pareció llenarse de un juicio que no tenía nada que ver con leyes y todo que ver con humanidad. Navarro no pidió castigo público ni desfile de poder. Exigió lo elemental: una disculpa sincera, una rectificación. Exigió también que quien estaba a cargo de la tienda se ocupara de reparar el daño causado a una menor. El gerente, entre la prudencia y la vergüenza, ofreció de inmediato una disculpa que sonó templada, pero de la que brotaba la verdad. Se iba a investigar lo sucedido y se tomarían medidas. En voz baja, con la formalidad que usan los adultos para cubrir remordimientos, anunció que la señora Morales quedaría suspendida hasta esclarecer lo ocurrido. No hubo gritos, ni cámaras, ni un espectáculo. Hubo, en cambio, la lenta caída de la torre que habían pretendido levantar con la acusación. Sofía, temblando, sintió una mezcla de alivio y humillación. La visita de su padre revertía la situación, pero no borraba las pequeñas astillas que la experiencia había dejado en su pecho. Navarro la tomó de la mano con delicadeza, con la familiaridad de quien conoce bien la forma en que su hija aprieta los dedos cuando está nerviosa. No hubo sermones. En el breve trayecto hacia afuera de la tienda, le dijo algo que apenas alcanzó a escuchar. «Lo siento que te hayan tenido que pasar por esto». La frase fue breve, pero sincera, una costura que empezaba a recomponer lo que la humillación había rasgado. En la plaza del centro comercial, la gente empezó a dispersarse. Algunos intercambiaron miradas con la boca cerrada, avergonzados por su curiosidad. Otros, que aún sostenían la mirada de la señora Morales, la vieron con una mezcla de pena y reproche.
Las redes sociales, en un mundo que respira por los celulares, siempre esperan su trozo de drama. Pero en ese momento nadie inició la maquinaria porque el propio Navarro pidió discreción. No quería convertir una reparación íntima en espectáculo. Dentro del coche en el que salieron, Sofía apretó el reloj contra su pecho como quien guarda una promesa. Navarro no empezó por grandes palabras, sino por detalles. Preguntó si estaba bien, si quería que la acompañara a comprar el regalo, si prefería pagar por él para que no tuviera que preocuparse. Sofía negó con la cabeza. Había algo que necesitaba ser suyo, sin que el dinero borrara las horas que le costó juntar cada centavo. Navarro la escuchó, comprendiendo que había fronteras que su poder no podía ni debía franquear. A la mañana siguiente, la tienda envió una nota formal, una disculpa, reconoció la culpa e informó de medidas internas. De señora Morales fue llamada a una reunión en Recursos Humanos. No fue el fin de su carrera, quizá, pero sí un llamado a confrontar sus prejuicios. El hecho no se ocultó del todo. Alguien del personal, con la esperanza de que todo terminara rápido, filtró lo esencial a un par de contactos. Sin embargo, Navarro insistió en que la historia no se convirtiera en un trámite público. Para él, la reparación no pasaba únicamente por el peso de su apellido. Días después, la tienda invitó a Sofía y a doña Carmen a volver para una tarde de reparación simbólica. Una disculpa pública ofrecida por el gerente ante la presencia de un pequeño grupo de testigos y la entrega formal de una tarjeta de la tienda. Una suma para que Sofía pudiera seguir ahorrando si lo deseaba. Una promesa de capacitación para empleados sobre trato al cliente. Fue un gesto no exento de teatralidad, pero necesario. Una forma de restituir algo que, aunque no podía borrar la humillación, sí podía empezar a coser otra cosa en su lugar. Pero quizás la reparación más íntima no ocurrió en la boutique ni en la nota oficial, sino en la conversación nocturna entre Sofía y su padre en el salón de la casa que ahora compartían. Allí, entre el silencio cómplice de dos almas que no necesitaban ostentación para comunicar afecto, Navarro habló desde su experiencia. La discreción que había elegido para protegerla no le había impedido ver las señales de un mundo que mira de forma cruel. Le habló de su infancia, de adopciones que se mezclan con expectativas, de errores que se cometen por miedo y que se pagan con disculpas. Sofía escuchó, y por primera vez en días permitió que su respiración se hiciera más lenta. ¿Crees que esto pasará más?, preguntó ella temerosa. Sabía que una sola intervención no cambiaba el sistema. No lo creo, respondió Navarro con honestidad. No porque no se pueda cambiar, sino porque los prejuicios no se deshacen por decreto. Pero sí creo que podemos elegir cómo responder cada vez que aparecen. La siguiente escena que amplificó la reparación no fue un cheque ni una nota, sino un gesto cotidiano. Navarro ingresó a una lista de escuelas y organizaciones en las que invertir no por publicidad, sino por necesidad real. Donó a programas de capacitación para vendedores, a iniciativas que trabajaban contra la discriminación por apariencia y a talleres en colegios para enseñar empatía. No como una expiación ni como un espectáculo, sino como una manera de intentar mover la balanza hacia el otro lado. Era, por decirlo así, una pequeña apuesta, usar su posición para abrir puertas que otras personas cerraban. La vida siguió su curso. La señora Morales recibió sanciones, pasó por procesos de concienciación y en la conversación que sostuvo meses después en una oficina, aceptó que su reacción había estado teñida de miedo y generalizaciones. No todos cambiaron en un día. Algunas personas mantuvieron su narrativa de defensa. Otros, al ver la humanidad expuesta, comenzaron a cuestionarse. Lo que quedó de la experiencia en Sofía no fue solo la reparación material o la disculpa formal. Fue una lección más compleja. La dignidad no depende del tipo de ropa ni de los ceros en una cuenta,
sino de la manera en que la sociedad permite que existan los otros. Ella aprendió que hay personas dispuestas a convertir su poder en protección. También aprendió que el poder no es garantía de justicia universal. La lección real, latente y más difícil era aprender a sostener su propia mirada sin que el mundo la puntúe. En una tarde templada, ya con el reloj en la muñeca de doña Carmen, la risa seca, el abrazo, las lágrimas contenidas, Sofía se quedó observando a su madre adoptiva tocar el latido metálico de la esfera, como si detectara en ese sonido un compás nuevo para la vida. Doña Carmen la miró y le dijo sin dramatismo: «No dejes que te quiten el derecho a ser tratada con respeto. Lo que pasó fue feo, pero tú estás aquí. Eso cuenta. La historia contada así podría terminar con el triunfo de la riqueza como remedio, pero la verdad era más matizada. La presencia de Navarro había revertido una injusticia particular, sí. Sin embargo, dejó la pregunta abierta sobre cuántas otras injusticias permanecen sin reparación, porque no tienen apellido que las respalde. Navarro no pretendió ser la solución a un sistema rotoso. Fue un acto de una persona que eligió responder con su voz y sus recursos en un caso concreto. Eso no lo convierte en héroe absoluto de una lucha mucho más vasta. Las imágenes que permanecieron fueron pequeñas y duraderas. La mano de Sofía temblando cuando la llamaron a mostrar su bolsa. La canción que doña Carmen tarareó mientras ponía el reloj en su muñeca. La expresión de la señora Morales cuando tuvo que enfrentar su propio error. La mirada serena de Navarro cuando dijo «mi hija». Cada una de esas escenas contenía algo de la verdad que la sociedad no siempre quiere mirar. El precio silencioso del prejuicio, la manera en que un gesto de poder puede detener una humillación, y la responsabilidad de quienes miran para no agregar peso al que ya cargan otros. ¿Qué harías tú en su lugar? Quédate hasta el final para ver el giro. Hay una imagen que días después volvió a la mente de Sofía. La vitrina de la boutique, donde al principio solo había tocado el cristal. Esa vitrina ahora para ella ya no era un umbral inaccesible, era un lugar que había observado el miedo en carne propia y que había sido testigo de una pequeña reparación humana. En la vida, los cristales a veces separan mundos. La cuestión es qué hacemos cuando cruzamos de un lado al otro. El cierre de la historia vino con un pez de calma. En la escuela de Sofía, 2 semanas después, hubo una campaña pequeña de respeto y atención. Navarro, en coincidencia, financió un taller en esa escuela para hablar de convivencia, no como figura pública que exige aplausos, sino como padre que quiere que su hija se mueva en un mundo donde otros la vean como persona primero. Sofía, con su reloj aún ajustado, participó de aquel taller y habló en un momento. No fue un discurso largo, fue una frase contenida que resonó en la sala. No me necesitan para ser digna, solo necesitan mirarme con humanidad. Al final, la boutique hizo una fumigación de su orgullo, mejoró sus protocolos, ofreció cursos y, sobre todo, tuvo que reconocer que la apariencia no es ley. La señora Morales siguió su camino profesional con marcas de lo sucedido. Algunos la juzgaron con dureza, otros la acompañaron en el aprendizaje. Las consecuencias no borraron el daño, pero ajustaron un poco el rumbo. Sofía recibió lo que había ido a buscar, el reloj para doña Carmen y la sensación de haber defendido su deseo sin regalar su orgullo. Pero la victoria no fue solamente material. En la noche tranquila, apoyada contra la ventana, miró la ciudad y pensó en la fragilidad de la dignidad ajena, en la fuerza que tiene el silencio de los que miran, y en la posibilidad de aprender a no ser juez sin evidencia. La escena final se quedó con la puerta entreabierta de la casa donde vivían, el sonido de un televisor lejano,
una taza de té que se enfría en la mesa y la voz de doña Carmen llamando a Sofía para que comiera. En esos gestos cotidianos radicaba la restauración más profunda, la que no necesita cámaras ni titulares para ser real. Si esta historia te hizo sentir, compártela y comenta tu experiencia.